Los siguientes hechos ocurrieron el 21 de febrero del 2019, muy cerca de la Plaza de Toros de Las Ventas, en la capital de España. Varios vecinos de la calle Francisco Nava fueron testigos de una situación sin igual, pues pocas veces un caso policial acapara tanto la atención de la gente. Incluso estos llegan a trascender a través del mundo. Tal es el caso de Alberto Sánchez Gómez, quien ahora es conocido como el caníbal de Ventas. Luego de que este joven, de ahora 30 años, fuera acusado de haberse comido a su propia madre. Este caso se inició luego de una denuncia por parte de la madre de la amiga del sujeto. Cuando la amiga de la víctima se percató de la ausencia de esta, se dirigió a la comisaría para reportarla ante las autoridades. En su reporte mencionó que desde hacía un mes no veía a su vecina. Cuando la policía acudió al apartamento, tocaron a la puerta y fueron recibidos por Alberto. Los oficiales preguntaron si su madre, María Soledad, estaba en casa. Él mencionó que sí, que se encontraba adentro. Al principio, todo parecía en orden, únicamente el desorden habitual de un hogar. No había olores extraños ni nada fuera de lo común, pero conforme fueron adentrándose al apartamento, descubrirían una de las escenas más impactantes de sus carreras, pues en uno de los dormitorios se encontraba la cabeza y parte del cuero cabelludo de la víctima. Todo esto yacía sobre la cama como una escena aterradora. Los investigadores hallaron los restos de María Soledad en contenedores de plástico, esparcidos por toda la casa. En el refrigerador había también más trozos de carne. Algunos huesos estaban escondidos en diferentes partes del inmueble, mientras que en el baño había un cuchillo y restos de sangre. Incluso dentro de la casa para perro se encontraba parte del cuerpo de María Soledad. Según su confesión, todo inició luego de una fuerte discusión con su madre, mientras estaba preparando el desayuno y tras un enfrentamiento verbal. Aseguró que todo se salió de control cuando el joven se dirigió hacia su madre y la sujetó fuertemente por el cuello. De pronto escuchó voces que le indicaron que la asesinara. La presionó tan fuerte con sus manos que cuando reaccionó ya la había estrangulado. Aquellas voces no paraban de acosarlo en su cabeza, y estas le ordenaron que cortara en partes a su madre. Después de eso dijo que no recordaba nada, que tenía lagunas mentales, pero que lamentaba mucho todo lo que había ocurrido. Pasadas las 3 de la tarde de ese jueves, Alberto salió del edificio esposado y fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para rendir su declaración en torno a los hechos. Una vez ahí, permaneció en silencio y no quiso decir nada. Alberto ya contaba con 2 antecedentes policiales, todos ellos por maltrato físico hacia su madre. Muchas de estas discusiones eran solucionadas con la mediación del hermano mayor del sujeto, el cual vivía en otro domicilio. Las disputas eran habituales. La relación que ambos llevaban era de lo más tóxica. Según los vecinos, las peleas eran a diario. Se podía escuchar los gritos y las puertas azotarse, y a veces se escuchaban las cosas caer y romperse. En numerosas ocasiones, la policía se presentó en el domicilio, llegando al punto en que cada 3 semanas acudían al inmueble ante la llamada de auxilio de María Soledad. Pero cuando estos llegaban, el joven eludía a la policía, pues se escapaba por la ventana o por la parte de atrás de los edificios. Las seguidas agresiones llevaron a María Soledad a interponer una orden de alejamiento. Años atrás, el joven era un buen estudiante, tímido y muy educado. Nunca se comportó de manera extraña, pero todo se agravó luego del fallecimiento de su padre en el año 2008, lo que ocasionó un fuerte golpe para Alberto y para su madre. Ambos cayeron en depresión y él empezó a consumir drogas, mientras su madre comenzó a beber en exceso. Por fuera aparentaba ser un hombre común y corriente, pero por dentro parecía otro, ya que contaba cosas fuera de la realidad. En ocasiones su hermano le preguntaba dónde había pasado la tarde, y este le decía que en compañía de algunos famosos de televisión.
Aunque él se lo tomara como broma, para Alberto era real. A menudo se le podía ver cantando. De hecho, los vecinos y amigos lo escuchaban cantar desde su casa. Y en algún momento, él les manifestó que quería presentarse en un programa de televisión llamado Operación Triunfo. En 2015 se encontraba estudiando contabilidad y finanzas durante una beca Erasmus en Grecia, en la cual hacen intercambios a otros países. Una vez estando ahí, empezó a juntarse con malas amistades, que lo llevaron a consumir una sustancia conocida como droga caníbal o sales de baño, la cual puede provocar paranoia, psicosis, agresividad e instintos caníbales. El consumo de esto llevó al joven a desencadenar en varios episodios psicóticos, llegando al punto en vivir prácticamente en la calle, hasta que fue rescatado por su hermano, quien lo llevó de vuelta a su casa. Cuando regresó a España, fue internado en 3 ocasiones en el Hospital La Princesa de Madrid, donde recibió atención psiquiátrica, ya que Alberto tenía delirio persecutorio. Pero aunque le dieron tratamiento, luego de algunos meses lo abandonó. Durante su regreso, consiguió trabajo como camarero y en un bar cercano a su domicilio. Sin embargo, solo duró unos meses y dejó el empleo. Incluso dejó de estudiar y en los últimos años se fue metiendo cada vez más en el consumo de sustancias. Todos los días consumía hierba y poco a poco fue empeorando, hasta que presentó síntomas de esquizofrenia. Sus amigos mencionaron que últimamente lo notaban muy extraño, pues el joven decía que veía cosas y cada vez más se alejaba de ellos. Sus comportamientos habían dejado de ser normales, solo pensaba en seguir consumiendo y se mostraba orgulloso de hacerlo. Se metía en constantes peleas y más de una vez lo vieron arrojar botellas de vidrio a las personas desde su balcón. En ocasiones se iba a dormir con los vagabundos que había en el parque cercano a su domicilio. Incluso había manifestado en más de una ocasión el deseo de acabar con su madre. Por otra parte, durante su confesión, aseguró que asesinó a su madre porque ésta le hacía la vida imposible. Mencionó que habitualmente tenían discusiones y que la situación se agravó más después del fallecimiento de su padre, pero que todo esto se intensificó por su consumo de drogas y el alcoholismo de su madre. Aseguró que cuando estaban discutiendo, ella le dio la espalda. Él se aproximó y le apretó fuertemente el cuello, hasta que se desplomó sobre el suelo y posteriormente llevó el cuerpo al dormitorio. Lo colocó sobre la cama y lo descuartizó con una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina. Una vez que cortó las extremidades, comenzó a cortar algunas partes en trozos, las cuales guardó en unos recipientes de plástico y esparció por toda la vivienda, y algunos otros los guardó al interior del refrigerador. Alberto le contó a los agentes, de manera fría y aterradora, que se había estado comiendo el cuerpo de su madre con ayuda de su perro. Unas veces lo comía cocinado y otras crudo. Algunos huesos y restos de carne los arrojó a los contenedores del edificio. Según su declaración, lo hizo porque una voz en su cabeza le ordenaba que acabara con ella. Si no, ella lo iba a descuartizar. Aseguró que desde los 15 años es víctima de esta situación, pero que no lo platicaba con nadie debido a que las voces lo amenazaban. En un principio la noticia difundida decía que había permanecido un mes con los restos de su madre, aunque en realidad no se sabe con exactitud cuántos días llevaba al interior, pero según los forenses, establecieron un tiempo estimado de 15 días, en los cuales Alberto estuvo alimentándose de la carne de su madre. Sin embargo, los psiquiatras que lo examinaron concluyeron que no reflejaba sintomatología esquizofrénica, ya que durante el examen no mencionó nada sobre las voces que aseguró escuchar al momento de cometer el crimen. Más bien, mostraba alteración de personalidad antisocial y paranoia, los cuales supuestamente no modifican las funciones intelectuales, por lo que se le atribuyó un perfil psicopático y narcisista. Lo que quiere decir es que distingue lo que está bien de lo que está mal, solamente que no le importa. Durante la celebración del juicio, relató todo lo que había hecho ese día,
Muchos de los presentes sintieron escalofríos al escucharlo hablar. Se contó con el testimonio de los agentes policiales, quienes catalogaron la escena como impactante y aterradora, tanto así que hasta el día de hoy le sigue provocando pesadillas. Finalmente, fue condenado a 15 años y 5 meses de cárcel por asesinar, descuartizar y profanar el cuerpo de su madre.